si quieren esperar otro ratito o ya graba. Ya están los Y, tiempos, me parece, sí, Diego. sí, 32 sí. personas hay, así que ya creo que está la inmensa mayoría, ya está. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, yo soy Diego Grané, soy médico veterinario y empecé trabajando primero de muy joven en la parte de preparación, presentaba animales, preparaba animales. Después me recibí de veterinario, trabajé un tiempo haciendo reproducción, haciendo netamente profesión, pero siempre tuve claro que lo que me gustaba era la parte de selección. Y bueno, yo siempre digo que somos asesores, que somos médicos veterinarios que hacemos selección, no genetistas, porque, como decía Jorge hasta hace un ratito, nos toca la parte linda, la parte de la genética aplicada, la que los que hacen genética pura es por ahí Fito, con el Herbra y con todas esas cuestiones, el genotipado, genómica, DEPS y demás, que eso es más técnico y nosotros nos toca la parte aplicada, la parte práctica y la parte más linda. En la charla, cuando Jorge me convocó, yo lo que le quería dar era una mirada un poquito global de por qué esto que estábamos diciendo, de por qué hacemos lo que hacemos y por qué elegimos lo que elegimos. Entonces, si bien vamos a hablar fundamentalmente de selección, eh, voy a ver cómo avanzo con esto, ahí está. Un poco, yo capaz que saco la cámara, hablo medio rápido, así que cualquier cosa me interrumpen, me encanta el espíritu este de que podamos hacer una cosa bien descontracturada y que cualquier cosa que no se entienda, duda, consulta, o abren el micrófono o lo ponen en el chat y vamos haciéndolo bien interactivo. Em, Les decía que vamos a hablar, hoy la idea era hablar de un diseño de un programa de mejoramiento genético y, o sea, qué aspectos tener en cuenta cuando hacemos un programa de mejoramiento genético. Y después, fundamentalmente, vamos a hablar de selección, donde vamos a hablar de los aspectos prácticos de la selección, que tienen dos cuestiones más importantes, que son los criterios de selección y las herramientas de selección. Eh, para comenzar, con que creo que a mí me pasa mucho que cuando me convocan para organizar o diseñar un programa de mejoramiento genético, es de suma importancia el diseño de ese programa eh, y fundamentalmente voy a citar los aspectos más importantes que consideramos para el diseño de ese programa. Nosotros tenemos una excelente raza, que es una raza compuesta, que nos toca trabajar muchas veces en ambientes duros y entonces es fundamental lograr la adaptación de estos animales al ambiente. El ambiente, si bien hoy contamos con pasturas y con diferentes herramientas que nos permiten mejorar ese ambiente natural que existe, en general es un ambiente duro y lo que nosotros tenemos que lograr es la adaptación de los animales al ambiente, porque el ambiente no lo vamos a modificar si bien podemos hacer mejoras del ambiente ese, pero no lo podemos modificar tanto. Y cuando hablamos de ambiente, obviamente que hablamos de clima, de temperatura. Cuando hablamos de clima, hablamos de temperatura, lluvias, precipitaciones. Pero yo hablo siempre del ambiente grande, que además de lo que es el clima, tenemos que tener en cuenta otras cuestiones que hacen al ambiente donde tienen que producir los animales, que es el agua. Bueno, acá hablaban gente del Chaco, gente de Santiago, que conoce perfectamente por ahí la problemática que tenemos de agua, la infraestructura, la presencia de ectoparásitos. Entonces, todas esas cuestiones hacen del ambiente grande. Eh, y con esta, como todos saben, el Brangus es una raza compuesta que tiene un componente, valga la redundancia, de Angus, que es británico, que es el que nos aporta fundamentalmente calidad de carne, precocidad, facilidad de engrasamiento, y un componente cebuino, en el caso del Brangus argentino, en su gran mayoría con origen Brahman, algunos pocos con Nelor, pero son las dos razas que se utilizaron en la composición y nos permite tener diferentes grados de acebuzamiento
y nos permite que el Brangus sea esta tan buena herramienta que es para producir carne de calidad en estos ambientes. Y yo siempre hago el hincapié de que tenemos que conocer muy bien nuestro ambiente, no solo la región, sino nuestro campo en particular, y de acuerdo a ese campo, a las particularidades de ese campo, manejar los diferentes grados de aseguzamiento. Hoy, en su gran mayoría, con un Brangus, un 3 octavos que le decimos definido, es un animal que permite producir en todos los ambientes de acá del norte. Pero también existe la posibilidad, si uno va mucho más al norte o trasciende de las fronteras de Argentina, cuando tiene que ir más al subtrópico, a Colombia y esos lugares, donde por ahí se prioriza el aseguzamiento y buscamos un animal un poquito más aseguzado. O si queremos ir más al sur, hoy estamos también produciendo Brangus en La Pampa, en San Luis, donde tal vez ese aseguzamiento no es tan importante y nos vamos a un biotipo un poquito más britanizado, perdón, con un componente un poquito más británico, pero todo siempre hablando del mismo Brangus. Lo que tenemos que conocer es ese ambiente y de acuerdo a ese ambiente definir cuál es el biotipo que nos sirve más a nosotros. Y me toca trabajar en muchas empresas de ciclo completo, donde por ahí la cría la hacemos acá en el norte y la recría y la terminación lo hacemos más en la pampa húmeda. Yo siempre insisto que el ambiente donde se realiza la cría es la que debe determinar ese biotipo, porque nosotros tenemos que tener esas madres adaptadas a ese ambiente que es el más duro. Después, donde se hace la recría o la terminación, ahí ese ambiente está muy influenciado por nosotros, con pasturas o con la presencia de suplementación, etcétera, que hace que podamos tener un ambiente un poco mejor. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es tener una vaca que esté adaptada, que esté en forma confortable produciendo en este ambiente. Eh, como me habrán escuchado, empecé a hablar y he nombrado varias veces la vaca, el vientre. Eh, Creo que el corazón de un programa de mejoramiento genético son las vacas, son las madres, es nuestra fábrica, es la que las que nos permite producir. Entonces, cuando uno diseña un programa de mejoramiento genético, es muy importante hacer foco en el vientre, en conocer ese vientre, las fortalezas, las debilidades que tiene ese vientre, qué nos aporta, muchas veces indagando en el origen, de dónde viene, por qué son así o por qué son de tal forma, uno va conociendo ese plantel y con el tiempo uno ahí es donde siente que tiene realmente la sartén por el mango cuando conoce ese plantel. A mí me toca trabajar en diferentes programas, en diferentes ambientes, y utilizo por ahí los mismos toros de la misma forma, sobre el mismo biotipo de animal, y los resultados no son los mismos. Y la diferencia está en ese plantel de madres que tienen un origen particular. Por eso siempre hablamos de un biotipo similar que hacemos, pero cada uno tiene su particularidad. Y me parece que cuando uno puede realmente conocer el plantel de madres, es donde hace la diferencia y uno sabe qué aporta esta vaca, qué aporta aquella, y ahí es donde uno va avanzando rápidamente. La otra cosa que me parece muy importante cuando uno diseña un programa es el tamaño corporal, el sistema de producción y los mercados. Siempre tratamos de apuntar a un biotipo de animal que tenga el grado de aseguzamiento que nos permita estar adaptado y con un tamaño corporal que siempre nos permita que vaya más a una moderación, a un animal intermedio. Las grandes limitantes que tenemos en nuestro norte son nutricionales, entonces debemos lograr que ese vientre con un tamaño acorde esté en equilibrio entre los requerimientos nutricionales y la oferta forrajera del campo. Tengan siempre en cuenta que la vaca come por lo que pesa, entonces vacas que son muy pesadas tienen altos requerimientos nutricionales y lo primero que nos pasa es que esa vaca deja de ciclar, no se preña y bueno, y ahí es donde empezamos con un sistema ineficiente. Por eso la importancia de que sea una vaca moderada, y teniendo una vaca moderada de tamaño, nos va a permitir
tener terneros, futuros novillos, elásticos o plásticos, que de acuerdo al sistema de recría y determinación que hagamos, nos permita abastecer ambos mercados, es decir, tanto el consumo interno como la exportación. Vivimos en un país, todos los que estamos acá, que ya conocemos, donde hay políticas económicas, macros y micros, que son muy cambiantes, y con una vaca moderada nos permite, sin tener que cambiar la vaca o el vientre de la fábrica, poder abastecer los diferentes mercados. Si nos vamos a un extremo, en una vaca muy grande, esa vaca no va a cubrir sus requerimientos nutricionales y no nos va a hacer, no nos va a ser eficiente en la producción de terneros. Y si nos vamos a una vaca muy chiquita de tamaño, también caemos en el otro extremo, donde por ahí, si queremos hacer un novillo de exportación, nos va a quedar chico. Entonces, me parece que con una vaca intermedia eh, podemos abastecer ambos mercados, vientres que sean funcionales, moderados, plásticos, y que de acuerdo al sistema de recría, cuando queremos abastecer por ahí la exportación, hacemos una recría un poquito más larga y, y nos permite llegar con un mayor desarrollo y la terminación hacerla llegando a un novillo pesado. Y si la coyuntura está para hacer un mercado, para abastecer el mercado interno con recrías más cortas, nos permite hacer un novillo más liviano, insisto, sin tener que modificar el tamaño corporal del vientre. La otra cosa que me parece importante es tener objetivos claros de selección y de producción. Es decir, yo siempre cuando arrancamos un programa, conocemos el ambiente, conocemos el campo, interaccionamos con todos los actores del programa, es decir, los dueños, los encargados, capataces y demás, para definir bien cuáles son nuestros objetivos selectivos y de producción. Generalmente son varios, entonces le damos un orden prioritario. No nos debemos olvidar nunca que tenemos que seleccionar o como objetivo de selección los de importancia económica. Esto es un negocio y debemos darle prioridades. Hay cosas que tienen un alto impacto y otros que no tanto, que entonces siempre trato de hacerlo escalonado en el tiempo. Decir, bueno, primero necesito este biotipo de animal que sea bien funcional, que se adapte a este ambiente, que tenga una longevidad productiva, y después si quiero alguna cuestión en particular, dejarla para una segunda etapa, que si no es tan importante o si no tiene tanta importancia económica. Por otro lado, ¿por qué el analizar, el definir y aunar los criterios y definirlos? Porque le tenemos que dar continuidad en el tiempo. ¿Se imaginan? Nosotros trabajamos con un ciclo biológico largo. ¿Se imaginan si en cada servicio o en cada destete cambiamos nuestros objetivos de selección? Vamos a ir zigzagueando. Entonces, lo importante de esto es definir bien cuáles son nuestros criterios y nuestros objetivos de selección y darle una continuidad en el tiempo. Y una vez que los definimos, tener perseverancia y disciplina, que es lo que nos permite acortar plazos para lograr los objetivos. Muchas veces, no sé, pongo el ejemplo de los prepucios, que uno dice, es muy bueno todo, pero tiene prepucio. Si cedemos en ese tipo de cosas que va en contra de la funcionalidad, ahí vamos a perder más tiempo. Entonces, la perseverancia y la disciplina en las decisiones selectivas nos permite acortar los plazos para lograr los objetivos propuestos y nos permite ir más rápido, ¿no? Yo voy avanzando, cualquier cosa me dicen, ¿no? Después, el recurso humano, obviamente, es una obviedad lo de los recursos humanos, pero obviamente que cualquier programa, cualquier cosa que hagamos en la vida, creo que tenemos que hacerlo en equipo. Es sumamente importante tener un equipo de trabajo que esté capacitado, que esté motivado y en un número adecuado de acuerdo al programa, ¿no? Entonces, como resumen de lo que sería el diseño de un programa de mejoramiento genético, lo que nosotros queremos llegar es antes de comenzar, es de definir ese biotipo y ese biotipo adecuado para nuestro ambiente, que insisto que lo reduzco a nuestro ambiente particular. Y esos factores que nos van a definir el biotipo adecuado es la adaptación al ambiente, el sistema de producción que nosotros tenemos, definir ese tamaño corporal,
el mercado y esta plasticidad o elasticidad que nos permita cambiar, con hacer pequeños cambios en nuestro sistema, en nuestra recría, abastecer los diferentes mercados. Entonces, eso es lo que cuando arrancamos, lo primero que tenemos que definir, es decir, qué biotipo queremos hacer, y nos pasa muchas veces que ese biotipo, nosotros somos los primeros usuarios, los primeros clientes, porque muchas de las empresas que me toca trabajar son usuarios de la genética, y eso sí lo vamos ajustando, tratamos de definir hacia dónde vamos, y después teniendo ajustes de acuerdo a la performance de esos animales en el rodeo, ¿no? Eh, Como les decía, la charla se basa fundamentalmente en lo que es selección, y hay algunos aspectos prácticos, prometo voy a tratar de no aburrirlos con lo que es la selección, pero hay conceptos que me parece que son muy importantes tenerlos en cuenta, por esto que hablábamos cuando arrancábamos con Jorge, es decir, nosotros seleccionamos no porque son más lindas o más feas, o porque nos gusta más o porque nos gusta menos, sino que toda esta selección que muchas veces es subjetiva y que va mucho con ese golpe de vista, pero ese golpe de vista tiene fundamentos técnicos y respaldos a lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de selección, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de fenotipo, que el fenotipo, o bueno, vamos primero con lo que es la selección. La selección es el acto por el cual ciertos reproductores en una población son preferidos sobre otros para la producción de la generación siguiente. Es decir, elegimos los padres que van a generar los nuevos productos. Y el desafío genético que tenemos como criadores es seleccionar los reproductores que, al ser apareados, produzcan una progenie superior a la que corrientemente producida. La definición de qué es superior es lo que constituye la dirección de ese programa genético, porque lo que nosotros consideramos como superior y seleccionamos para reproducir eso es la dirección del programa. Y es por eso que la evaluación objetiva de los reproductores y su posterior selección es uno de los pilares básicos para lograr los objetivos de cualquier programa de mejoramiento genético. Eso es lo que nos permite ir avanzando, y lo que siempre buscamos en un programa, que es decir, que nuestra generación nueva, que nuestros terneros sean mejores que sus padres, ¿no? En lo que es más el efecto genético, en la selección uno va seleccionando a favor de determinadas características, y lo que vamos haciendo es cambiar la frecuencia de los genes en el sentido deseado. Si nosotros partimos de un rodeo, un universo muy grande, buscamos una vaca moderada, profunda, etcétera, que ahora vamos a hablar, y vamos seleccionando todas las generaciones de ese tipo de vaca, vamos a ir aumentando la frecuencia de los genes del pool de ese vientre con estos genes que estamos deseando. Cuando hacemos selección, obviamente que es fenotípica, tenemos que tener en claro que el fenotipo es la expresión del genotipo, que es el pool genético que tiene ese animal, con el ambiente. O sea, hay una interacción del genotipo con el ambiente, y es lo que nosotros vemos. Por eso es muy importante hacer una correcta evaluación de ese fenotipo en ese ambiente, y al mismo tiempo siempre tomar o agarrarnos de las herramientas de selección que nos permiten un poco disminuir ese margen de error, y no solo guiarnos por lo que vemos o por el físico o por ese fenotipo. Pero siempre tenemos que partir de la base que de lo que nosotros estamos viendo es que ese fenotipo es la interacción del genotipo con el ambiente, ¿no? La otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos selección es la heredabilidad. Que la heredabilidad de un carácter es la parte de las diferencias que para ese carácter en una población es debida a la herencia. Es decir, que expresa la porción de la variancia fenotípica, de la variancia que uno ve en el fenotipo, que es debida a la herencia. ¿Por qué es importante la heredabilidad? Porque los valores de heredabilidad nos orientan acerca de la magnitud del progreso genético que uno puede hacer por medio de selección para un carácter dado. Es decir, nos da una idea de la respuesta que va a tener nuestra selección. Los caracteres que tienen una alta heredabilidad
tiene una alta correlación entre el fenotipo y el genotipo, y la selección fenotípica será mucho más efectiva. Por eso quería poner esta tabla de la heredabilidad de los caracteres, donde están agrupados, para no complicarla, en 4 grupos, donde tenemos caracteres reproductivos que son de baja heredabilidad. ¿Por qué decimos que son de baja heredabilidad? Porque están muy influenciados por el ambiente. Por eso hacemos mucho hincapié en los requerimientos nutricionales y en la disponibilidad forrajera de los campos. Entonces, los caracteres reproductivos tienen baja heredabilidad y, por lo tanto, la efectividad con la selección es baja y por eso insistimos mucho en cuidar la parte reproductiva y de fertilidad, porque cuando perdemos nos cuesta mucho recuperar eso. Después tenemos caracteres que son productivos o de crecimiento, que tienen una heredabilidad media, por lo tanto la efectividad con la selección va a ser buena, y las características de carcasa o anatómicos, que tienen alta y muy alta heredabilidad, la selección es muy buena. Les los planteo por la negativa. Fíjense que ustedes cuando uno ven cabezas de animales que no nos gustan, que son características anatómicas, esqueléticas, o cuando nos gustan, es de tan alta heredabilidad que uno selecciona y dice, bueno, quiero quedarme con estos animales de buenas cabezas, rápidamente lo corregimos. O si vamos más a lo funcional, problemas de aplomo, problemas de conformación de caderas, de lo que es sacro y demás, si seleccionamos a favor de una buena conformación, la respuesta selectiva es muy rápida y es muy buena. En cambio, los caracteres de baja heredabilidad muy influenciados por el ambiente nos llevan mucho más tiempo, y por eso la precaución de cuidar y de ser muy estrictos con estas características reproductivas que no debemos perder, sobre todo de fertilidad, porque después nos lleva mucho tiempo poder avanzar o mejorar esta característica. La otra cosa cuando hacemos selección que tenemos que tener en cuenta, que habíamos hablado un poco, ya lo adelanté, los objetivos claros de selección, y seleccionar por caracteres de importancia económica. Es decir, nosotros somos productores de carne, entonces para eso necesitamos buenos pesos al destete, buenos pesos finales, y ordenarlos, darle un orden prioritario para evitar que sean muchos caracteres al mismo tiempo, porque si seleccionamos por muchos caracteres al mismo tiempo, el avance de cada uno en forma aislada es mucho menor. Para hacerlo más simple, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo siempre trato de ir seleccionando por estos caracteres de importancia económica y, como les decía, plantearlos como una etapa. Es decir, bueno, yo ahora, no sé, en un rodeo nuevo, quiero comenzar a seleccionar y a mejorar mis pesos al nacer o mis pesos al destetes, y ir seleccionando a favor de esas características. Logrado eso, voy por otra, y así sucesivamente. Diego, Sí, te hago una pequeña aclaración teórica nada más para ellos, que hay una fórmula de cálculo que se llama eficiencia de selección y es 1 sobre raíz cuadrada de n, siendo n la cantidad de características a desarrollar, a seleccionar. Cuantos más quiero seleccionar, cada vez se me hace más difícil avanzar porque a veces es bueno en un lugar y en otro lugar ya no lo es decir, puedo mejorar en una parte y en otra no. Entonces, 1 sobre raíz cuadrada de n es la fórmula de eficiencia de selección, refrendando lo que dice Diego, nada más. correcto. Cualquier cosa como hace Jorge, me van preguntando o agregando. La idea es que interaccionemos todos. Entonces, definir cuáles son esos caracteres de importancia económica, darles una continuidad en el tiempo y evitar que sean exagerados. Y un poco, también, aparte de la fórmula que dice Jorge, también de la mano va el diferencial de selección o la presión de selección, que es la diferencia media entre el promedio de la población total, global, y el promedio de los individuos que son conservados como reproductores para cría. Para hacerlo sencillo, no sé, vamos a clasificar los destetes, decimos, bueno, del destete de este año los machos pesaron promedio 180 kilos. Y los toritos que seleccionamos para ser los reproductores nos da 210 kilos.
Cuanto mayor sea ese diferencial de selección, mayor va a ser el progreso en esa característica. Pero bueno, acá volvemos a lo mismo. Cuanto mayor número de caracteres seleccionemos, menor el diferencial para cada uno de esos caracteres aislados. Por eso la importancia de concentrarnos en cuáles son los de importancia económica y darle un orden prioritario a esos caracteres. Y la otra cosa a tener en cuenta la selección, después entramos bien en la que es selección, son las correlaciones genéticas. Desgraciadamente existen las correlaciones genéticas, y que las correlaciones genéticas son cuando dos caracteres son afectados por los mismos genes o muchos de los mismos genes. Están genéticamente correlacionados. Y existen correlaciones positivas y negativas. Nosotros queremos seleccionar, por ejemplo, para peso al destete, y eso de la mano va a ir que vamos a tener mayores pesos finales y mayores pesos al nacimiento, a excepción de los toros que son quebradores de curva. Pero en general, siempre cuando uno selecciona a favor de alguna característica, viene de la mano de otras. Entonces, ahí de vuelta, si nosotros queremos, tenemos un objetivo claro, por ejemplo, hacemos servicio de 15 meses y lo que estamos buscando es facilidad de parto y menores pesos al nacimiento, tenemos que estar dispuestos a tener concesiones y decir, bueno, en esta categoría que estoy dando servicio de 15 meses, que yo lo priorizo facilidad de parto, tengo que estar dispuesto a que tener un poquito de menores pesos al destete y menores pesos finales, salvo, insisto, con los quebradores de curva, que no son tantos. Entonces, cuando hacemos selección, tenemos que tener en cuenta que no podemos seleccionar solo por una característica y esa característica está aislada. Tenemos que conocer estas correlaciones y saber que si seleccionamos a favor de una determinada característica, viene acompañada de algunas otras correlaciones que a veces son negativas y a veces positivas. Eso sería un poco los aspectos básicos de lo que sería en la selección. Tener en cuenta el fenotipo, tener en cuenta la heredabilidad, la importancia de los caracteres que tienen importancia económica, valga la redundancia, el diferencial de selección y el evitar que sean exagerados el número de caracteres que uno selecciona, o por lo menos si son muchos, darle un orden prioritario y organizarlo de esa forma, y tener en cuenta que existen las correlaciones genéticas, y cuando seleccionamos a favor de algo, muchas veces viene de la mano o esta selección tiene un impacto también en otra característica. Ahora sí vamos a la parte, creo que más linda, que es los criterios de selección, que es decir, qué son las cosas que nosotros tenemos en cuenta al momento de seleccionar, ya sea cuando uno tiene que formar un rodeo, tiene que formar un plantel y decir, bueno, ¿qué son las cosas que tenemos en cuenta en esa primera formación del rodeo, del plantel? Y también en los criterios que tenemos en cuenta cuando tenemos que seleccionar nuestra reposición, ya sea, yo hablo de planteles pero también estos criterios son los que aplicamos para un rodeo general. Es decir, bueno, uno tiene un rodeo general de N cantidad de vacas, tiene que reponer y bueno, cuando tiene que seleccionar ese destete, ¿qué criterios tomamos? Y bueno, esos son los puntos que vamos a ir desarrollando, que son los que están viendo en este resumen. Arrancamos por la adaptación al ambiente, que fue lo primero que hablamos, todo aquello relacionado al que ese vientre esté en forma confortable en el ambiente y poder definir ese biotipo adecuado. Me parece que ya ahondamos bastante en ese tema, por eso lo cité y lo desarrollamos previamente. Después, el otro criterio, yo en cierta forma creo que están ordenados por prioridad. Entonces, lo primero es la adaptación. Si no tenemos adaptación al ambiente, no tenemos producto. Y el otro criterio fundamental es la fertilidad, ya que es el carácter de mayor importancia económica para medir la eficiencia de un rodeo de cría. Se lo habrán dicho siempre en la facultad, el peor ternero, el ternero más feo es el no logrado, y lo que nosotros tenemos que lograr es producir terneros. Si no producimos terneros, no hay nada sobre qué seleccionar. Entonces la fertilidad está dentro de los primeros criterios de selección, y en eso tenemos que tener en cuenta que la fertilidad tiene una heredabilidad baja porque está muy influenciada por el ambiente. Por lo tanto, si se pierde, es muy difícil recuperar, y es muy importante por eso cuidar el tema de la fertilidad
y ir seleccionando a favor de la fertilidad. Siempre nos toca producir en grupos contemporáneos, entonces esa vaca que estuvo dentro de un mismo ambiente, y por más que no haya sido un año ideal, hubo vacas que se preñaron y las otras no, tenemos que, o sea que esa que se preñó por algo es, y tenemos que seleccionar a favor de esas y tratar, salvo cuestiones particulares, de evitar de quedarnos con vacas que salen vacías en el tracto. Obviamente que esta selección por fertilidad, aparte de lo que estamos hablando, de decir, bueno, me quedo solo con las preñadas, selecciono las que también se puede seleccionar en la pubertad temprana, cuando son las vaquillonas que ciclan primero, las vaquillonas que se preñan en el primer servicio de inseminación y demás. Tenemos todas estas cuestiones objetivas que podemos tener en cuenta, y también tenemos selección por aptitud funcional, que son nosotros seleccionando por caracteres sexuales secundarios, nos va a dar un indicio de esa fertilidad. Por eso siempre yo hago mucho hincapié acá en el dimorfismo sexual, donde nosotros tenemos que buscar hembras que sean bien fértiles, y cuando uno ve una hembra que tiene una buena feminidad, esta feminidad se puede evaluar en la triple cuña, cuando uno la ve de perfil. A ver si tengo una foto. Eh, Puse dos vacas acá que creo que son bien femeninas, fíjense, vacas piriformes. Para mí las vacas deben ser como una pera acostada, fíjense las cabecitas chicas, suaves en esa transición entre la paleta y el cuello, de una buena profundidad corporal, de un buen largo corporal. Eso nos está indicando que son hembras bien fértiles. Muchas veces nosotros caemos o sea, para producir un buen toro, un buen animal, eh, o para producir un buen novillo, no es que necesitamos hembras que parezcan novillos, al revés. Nosotros necesitamos hembras bien femeninas y toros bien masculinos para producir un buen novillo. En esa triple cuña, decíamos de perfil, como si fueran bien piriformes. Después, cuando uno las ve de arriba, tienen que ser esas escápulas, esas cruz más bien más fina, y que se vayan ampliando hacia abajo. Y cuando uno mira un animal de frente, lo mismo. Arriba, en la cruz, ahí tiene que ser fino, y a medida que uno va bajando con arqueamiento costal y demás, se va haciendo más ancho. La profundidad corporal, creo que todos lo saben, es la distancia que hay entre la línea superior y la línea inferior. Cuanto más profundidad corporal y más arqueamiento costal, va a tener un mayor volumen ruminal, que es la cuba de fermentación que nos permite transformar el pasto de mala calidad que muchas veces contamos en alimento, en proteína para ese animal. Eso en lo que es hembras. En lo que es macho, contamos con un indicador asociado de fertilidad, que es la circunferencia escrotal, y que como es una característica estructural o anatómica, más que estructural, es de alta heredabilidad. Entonces, si nosotros seleccionamos a favor de circunferencias escrotales buenas, tiene una alta heredabilidad y hay una alta correlación genética con la edad de la pubertad de sus medias hermanas e hijas. O sea que si seleccionamos a favor de buenas circunferencias, vamos a tener mayor precocidad o pubertad temprana. El otro criterio, dijimos, hablamos de adaptación al ambiente, de fertilidad. Después, un concepto que para mí es muy importante, que es la corrección estructural y la funcionalidad. Esto no hay ninguna medición objetiva de lo que es la corrección estructural de un animal, pero sí siempre buscamos reproductores que sean bien balanceados, que tengan buenos desplazamientos. Nos tocan producir muchas veces en campos muy grandes, potreros de 500, 600 hectáreas. Esos toros y esas vacas se tienen que desplazar correctamente. Para ese desplazamiento tienen que tener una buena aplomos, o sea, buenos aplomos con buenas angulaciones, que nos va a dar la longevidad de ese animal. Cuando uno va a una exposición o cuando se hace la admisión veterinaria, que ustedes habrán escuchado, aquel animal es parado de garrones o muy sentado, o ven animales que están cargados con bursitis y demás, eso hace que comprometa su funcionalidad y hace que no perduren esos animales en los rodeos. Entonces, siempre esta corrección estructural es muy importante. Y bueno, lo que les decía hoy de la profundidad corporal,
donde buscamos una buena capacidad ruminal y, y les decía, la distancia que hay entre la línea superior y la inferior es la profundidad. Y el arqueamiento, cuando uno los mira de atrás, ese arqueamiento que tenga la costilla es el que nos da el arqueamiento de ese volumen y nos da el volumen corporal. Yo particularmente, cuando vamos seleccionando vacas, le doy mucha importancia a ese largo corporal y a ese ancho corporal, porque son cosas que si uno selecciona a favor de eso continuamente, si uno trabaja sobre vacas que tienen un buen largo corporal y un buen ancho corporal, después lo otro es más fácil. Cuando nosotros, si empezamos al revés y empezamos por ahí teniendo en cuenta otras características, después tenemos que darle ancho, tenemos que darle largo y eso nos lleva más tiempo. Y a su vez, todas estas características que estoy diciendo últimamente, del largo corporal, el ancho corporal, el volumen corporal, son características anatómicas de alta heredabilidad. Entonces, arrancando en buscando hembras fértiles con un marcado dimorfismo sexual y que tengan estas características, tenemos una muy buena base de una madre bastante correcta que después nos permita, si se quiere el término, ir afinando en otras cosas. Cuando hablamos de funcionalidad, puse acá dos temas que me parece que son importantes, que venimos trabajando creo que como raza muy bien, eh, que son los genitales externos. En el caso de los machos, buscar testículos grandes, que tengan una buena conformación, que tengan epidídimos bien marcados. Lo que, bueno, acá si hay estudiantes de veterinaria, un buen tono testicular. El tono testicular es un indicador de ese parénquima testicular. Y uno cuando sin tocar eso, sin tener que tocarlo en un cepo, pero cuando uno está seleccionando en el corral, esos animales que tienen un escroto con una piel fina, bien, un cuello escrotal marcado, en el caso, bueno, puse pigmentado, en el caso de los Braford, que sean pigmentados, ese escroto que uno lo ve como brilloso, que está desprovisto de pelo, también son todos indicadores de una buena regulación hormonal. Y a su vez el cuello escrotal marcado, libre de grasa, que nos va a permitir una correcta termorregulación a través del músculo cremaster. El otro punto importante en los genitales externos del macho es el prepucio, que es la principal causa de rechazo de un toro en un rodeo. Entonces ahí es donde tomamos en cuenta la conformación de ese prepucio, el tamaño, la forma, de la base de inserción. Hay prepucios que arrancan con una base muy amplia, desde la base del escroto hasta pasan anillo prepucial y siguen hacia adelante, llegan hasta las manos. Entonces, tener en cuenta esa base de inserción que no sea tan grande, la presencia de los músculos retractores, que nos permite, muchas veces decimos, este animal maneja o no maneja el prepucio, el grosor, la presencia de pliegues laterales. Generalmente los animales que tienen prepucios fuertes con pliegues laterales son prepucios bien anchos, que también no son deseables. Y por supuesto la presencia o la exposición de esa mucosa prepucial y el orificio prepucial. No es lo mismo, bueno, yo voy a poner acá quise buscar algunas imágenes de diferentes prepucios. Obviamente que los dos de arriba son prepucios bien angulados, correctos. Fíjense los dos de abajo, donde ya hay una exposición de la mucosa, se da mucho. Fíjense que uno de estos, el tercero, no es un prepucio tan fuerte, pero con exposición de mucosa, y muchas veces son prepucios correctos, pero animales que exponen continuamente la mucosa se raspan con algún pasto duro, o en el caso de campos desarrollados nuevos, con alguna vara o alguna rama, se lastima y ese prepucio se rompe, ¿no? Y después abajo, dos ejemplos de prepucios de mala conformación. El de la derecha, un prepucio, yo le digo tipo embudo, donde el orificio prepucial está muy expuesto a laceraciones, y en el caso de la izquierda, un prepucio que tiene un pliegue anterior, que en este caso no es tan grave, pero cuando ese pliegue que se encuentra por delante del anillo prepucial
si ese pliegue es muy grande, muchas veces dificulta la monta. Entonces, seleccionar a favor de una buena conformación de estos prepucios es fundamental, y ahí es donde por ahí yo hago referencia a la disciplina en las decisiones selectivas. Nos pasa que por ahí vemos un ternero de mucho volumen, de mucha conformación, de muy buena conformación carnicera, ancho, etcétera, pero que tiene un mal prepucio, y después decimos, no, se va a acomodar, o este toro no lo pongo en el remate, pero lo pongo venta particular, y cuando viene el comprador de venta particular, llega al campo, lo primero que dice, yo no quiero los toros con prepucio. Entonces, me parece que cuando uno tiene que seleccionar al destete, es el momento de ser disciplinado y decir, bueno, me quedo con los animales que son correctos, que tienen una buena conformación de prepucio, porque son los que más van a durar, y estamos premiando la funcionalidad. Y el otro genital externo, que también es muy importante, es la ubre, porque es el que determina la producción de leche y por lo tanto la crianza del ternero, por lo tanto los kilos de ternero que vamos a destetar. Entonces la forma de la ubre y los pezones a su vez también es una característica anatómica y de alta heredabilidad. Entonces ahí siempre buscamos una ubre grande, bien implantada. Cuando digo grande, tampoco hay que caer en los extremos, una ubre acorde, con una amplia base de implantación, con los 4 cuartos iguales, una piel fina, con pocos pelos, en el caso si está amamantando o si está con cría al pie, con una circulación venosa evidente, que eso, o sea, saben perfectamente que la producción de leche necesita de una buena circulación. Entonces, cuando uno ve una ubre bien implantada, con un buen desarrollo y con una circulación venosa evidente, es un indicio de que va a poder criar muy bien ese ternero. Y en cuanto a pezones de 5 a 7 centímetros, que no sean ni muy finos ni muy gruesos, simétricos, y sobre todo hoy el recurso humano es una gran limitante en el norte, y muchas veces hay muchas vacas en los rodeos que perduran porque el puestero o el recorredor la tiene que llevar al corral para desagotarla porque tiene pezones muy grandes, y eso nosotros deberíamos, la funcionalidad o el concepto sería que una vaca pueda parir un ternero sola y pueda criarlo sin la necesidad o sin la intervención de alguien que lo ayude. Entonces, yo lo que normalmente hago, le pido a los muchachos en los rodeos, es que cuando hay alguna vaca que ellos tuvieron que ordeñar para que el ternero pueda mamar, o esa vaca que no tiene una buena producción de leche, la vamos identificando, la vamos quemando, le ponemos un número a fuego y decimos, esa vaca se tiene que ir porque no hace a la funcionalidad y hace ineficiente nuestro sistema. Y en el caso de las terneras, buscar que sean terneras que sean bien evidentes los pezones. Uno, sobre todo en una exposición donde ve terneras que están muy bien preparadas, con muy buen desarrollo, tendrían que tener, si bien son terneras, bien evidentes esta conformación de ubre. Acá yo les hice, no sé si se alcanza a ver, las ubres de arriba, ubres que son subdesarrolladas o con poca producción. Después las del medio, ahí 5, son la de la izquierda creo que es una ubre ideal, con un buen desarrollo, con pezones chicos, simétricos, y después ya las ubres de más abajo, donde vemos ubres con pezones más grandes, asimétricos, ya sea los pezones o las glándulas, o los cuartos. Y después también vamos a encontrar, sobre todo en vacas más adultas, ubres más desprendidas, que el ligamento mamario ya cede. También son vacas que después uno las tiene que ordeñar para que el ternero pueda mamar y demás. Entonces, ir seleccionando y ir eliminando estas vacas, porque también tienen una alta heredabilidad, y como dije, cuando seleccionamos a favor de esta característica tenemos muy buenos resultados, y cuando no las eliminamos del rodeo no tenemos buenos resultados porque lo van a seguir transmitiendo a sus hijas. Y tengan en cuenta que esta conformación que ven en una madre, sobre todo también si dejamos toros con estas características, sus hijas pueden llegar a tener las mismas conformaciones de ubre que sus madres, ¿no? El otro punto
que hablamos de adaptación al ambiente, fertilidad, corrección estructural. Y el otro punto que para tener en cuenta es el crecimiento y la eficiencia de conversión. Que acá yo soy muy cauteloso porque obviamente que nosotros producimos carne y tenemos que producir la mayor cantidad de carne posible, de la mejor calidad, en el menor tiempo, en el menor costo, pero sin caer en los extremos. Cuando buscamos o seleccionamos solo por características de crecimiento, vamos a tener ganancias diarias mejores, ya sea al destete o al año o final, pero que tenemos que tener en cuenta la correlación con el tamaño del animal. Obviamente que los animales más grandes siempre son los que tienen mayores pesos o pesos más altos. Si nosotros buscamos solo crecimiento, eh, corremos el riesgo de aumentar indefinidamente los pesos. El aumentar los pesos también aumenta los requerimientos nutricionales de ese vientre y eso va en contra de la adaptación y de la eficiencia reproductiva. Entonces, a mayor frame vamos a tener mayor peso adulto, pero mayores requerimientos. Y me parece que es importante lo que hablábamos al inicio de la moderación de esa vaca y que esté adaptada y que esté en equilibrio los requerimientos nutricionales con la disponibilidad forrajera que tiene nuestro ambiente. Entonces, si uno busca una vaca que se preña todos los años, que tenga un buen crecimiento, pero no solo seleccionar a favores de características de crecimiento, y esto que lo digo hoy es más, estamos hablando más de la parte fenotípica, pero también si vamos a herramientas de selección, lo mismo puede pasar con los DEPs, lo mismo puede pasar cuando uno evalúa carcasa, que si busca solo las áreas de ojo de bife más grandes, sin tener en cuenta engrasamiento y marmoreo, corre el riesgo de ir a un animal mucho más grande, que tiene muchos más requerimientos y que si no están satisfechos sus demandas nutricionales, no van a ciclar ni no van a producir el ternero y vamos a caer en el primer punto o en el primer criterio de selección, que es de lograr un ternero todos los años. Cualquier cosa me van interrumpiendo tranquilo. Después hablamos de corrección estructural y funcionalidad, hablamos de crecimiento, y uno de los puntos más importantes, que es lo que muchas veces hacemos en la selección, en las juras, que es la conformación carnicera. Somos productores de carne, tenemos que buscar una buena conformación carnicera. Y en eso lo puse como primer punto el caso del dimorfismo sexual entre machos y hembras. Puse estas dos fotos que me gustan mucho. Estos son dos animales que genéticamente son exactos, iguales, son propios hermanos, son de la misma edad, nacidos, creo que tienen 3 días de diferencia. Y acá hay una clara muestra de lo que es el dimorfismo sexual. No hace falta mirar los testículos o mirar el prepucio para darnos cuenta que uno es un macho y uno es una hembra, perdón, y debemos buscar cosas distintas, si bien son hermanos, propios hermanos, nacidos a la misma fecha, buscamos otras características cuando evaluamos un macho y cuando evaluamos una hembra, ¿no? En hembras buscamos una musculatura acorde a una hembra, generalmente las hembras por su, por su tema hormonal, por su balance hormonal y por sus estrógenos, no son hembras las hembras no tienen relieve muscular, no hay esa musculatura propia de un macho por la testosterona, las hembras generalmente son más blandas por los estrógenos, entonces buscamos una hembra que tenga una buena conformación carnicera, pero fundamentalmente en el largo de cadera, si uno mira de arriba de punta de cadera, punta de isquiones, que sea bien larga ahí arriba, con músculos bien descendidos hacia el garrón, como es esta hembra. Fíjense que del garrón, de la punta del garrón a donde arranca la musculatura, ahí tiene músculos que son bien largos. Se ve un buen largo de lomo. Todos saben que los cortes de mayor valor son los del cuarto pistola, entonces buscamos lomos largos, lomos anchos, pero bien acorde a una hembra. En cambio, en el macho, fíjense que ya se ve un relieve muscular mayor por la presencia de la testosterona, los brazuelos ya son más fuertes, cuando uno ve la musculatura de los hombros, de la escápula, de la paleta,
tienen otra musculatura, y eso es el reflejo de un sistema hipotalámico, hipoficiario gonadal que está funcionando bien, es decir, que hay un buen balance hormonal. Cuando nosotros evaluamos la calidad de carne o evaluamos la res, son tres los tejidos que lo componen: el músculo, la grasa y el hueso. El hueso es el que menos varía, y por ahí yo siempre sugiero, debemos minimizar su evaluación en el hueso. Siempre nos pasa que nos gusta, en general al argentino, ver esos animales huesudos, como decimos, pero porque está la tendencia de que un animal con más huesos muchas veces tiene mayor musculatura, pero es preferible evaluar la musculatura por sí misma y no inferir que si tiene más hueso tiene más músculo. Entonces, el hueso tiene que tener un hueso acorde, es el que menos varía, el hueso acorde de una hembra, y un hueso acorde para un macho, y evaluar sí la musculatura. Para evaluar musculatura hay tres zonas fáciles de evaluar, que es el brazuelo, que bueno, en esta imagen se ve bien. No sé si ustedes ven, me acabo de dar cuenta que se puede ver el puntero. Eh, el brazuelo, que en esta parte es toda musculatura, está desprovisto de grasa. Cuando uno ve un brazuelo fuerte, ya sea en una hembra o en un macho, es un buen indicador. Después, la otra forma de ver la musculatura es cómo se planta un animal. Cuando uno lo ve plantado y en el piso ve un rectángulo, un cuadrilátero bien, un rectángulo, esa separación que hay entre los miembros es por la musculatura. Entonces, un animal bien plantado generalmente son anchos. Y la otra es verlo de atrás, y sobre todo a esta altura, cuando mirándolo de atrás en la región de la babilla, los animales que son anchos acá también nos demuestran una buena musculatura. En cuanto al tejido graso, yo soy también muy prudente en eso. Tenemos que tener la precaución de no caer en los extremos o en los excesos en ambos sentidos. Eh, Insisto que en el norte la limitante nutricional es lo que prima, y yo siempre prefiero esos animales, sin caer en el exceso, que sean de fácil engrasamiento, de fácil terminación, que nos permite que una vez que nosotros destetamos a esa madre, se engrasa fácilmente antes de entrar al invierno, y nos permite entrar al invierno haciendo difiriendo condición corporal. Había un capataz cuando yo empecé a trabajar que siempre insistía con esto, que la vaca entre engrasadita, llamémosle, si me permiten el término, y en vez de diferir campo, difería condición corporal. Entonces, si nosotros podemos destetar una vaca y que enseguida se pueda engrasar dentro de lo lógico, nos va a permitir pasar el bache del invierno, que generalmente es el bache más duro de nuestro ambiente, y cuando tenga que parir, que esté en buenas condiciones. Obviamente que tampoco caer en el exceso de animales que sean demasiado precoces o demasiado engrasados, sobre todo porque cuando uno quiere abastecer el mercado de la exportación, necesita de reses de determinados quilajes, que si un animal es muy precoz, se pasa de grasa, generalmente son animales que después no nos rinden correctamente para la exportación. Y ahí también tenemos 4 zonas para evaluar la predisposición al engrasamiento. Eso se ve más fácil por ahí cuando uno va a la exposición, que son animales que están suplementados y fuertemente suplementados. Entonces uno ve que se cargan adelante en el esternón, en el pecho. En esta parte se engrasan fácilmente. La curva de crecimiento, ustedes conocerán, va de esta forma, y el engrasamiento se da de esta forma también. Cuando un animal empieza a depositar grasas, se ve acá, se ve en la verija, en la entrepierna cuando uno los mira de atrás. En el caso de los machos se ve que se empiezan a engrasar el escroto, y después la presencia de lo que le decimos polizones, que en esta región cuando se empieza a depositar grasa. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que en el caso de animales de exposición no se nos pasen, y en el caso de los animales de campo, que tengan esa predisposición al engrasamiento, pero sin caer en el exceso. Yo creo que
estas cuestiones de adaptación, de fertilidad, corrección estructural y funcionalidad, conformación carnicera, crecimiento y eficiencia de conversión, son como innegociables. Y después me parece que uno de estos 3 puntos que voy a tocar ahora son cosas que a medida que uno va evolucionando, sobre todo lo que hace a temperamento y calidad racial, también tenemos que seleccionar. El temperamento es muy importante porque sabemos que una de las grandes limitantes a la producción es la disponibilidad de gente, y por respeto a nuestro personal y por seguridad para nuestro personal, tenemos que buscar animales de buena, que sean dóciles para que puedan ser manejados fácilmente. Al mismo tiempo, si lo evaluamos desde el punto de vista de los costos, es muy riesgoso y nos genera más costos animales de mal temperamento, porque rompen estructura, se rompen ellos, ni hablar si llegan a lesionar a alguien de nuestro equipo. Entonces, tener en cuenta esto, el temperamento también se hereda bastante, entonces los animales que son indóciles, eliminarlos. Por suerte, en nuestra raza, hoy hace mucho tiempo se viene trabajando y hoy estamos muy bien en esta característica. Cuando lo vemos al tema del temperamento de los animales indóciles, desde el punto de vista de la calidad de carne, esos son los animales que llegan muy nerviosos al frigorífico, les cambia el pH y eso disminuye su calidad de carne. Y yo siempre hago la salvedad o toco el tema de cómo diferenciar un animal con temperamento y un animal agresivo, ¿no? Muchas veces nosotros estamos en un corral, un animal que no está acostumbrado a estar en ese lugar, hay mucha gente, entonces está nervioso, está atento, da vueltas en el corral. Para mí ese animal no reviste ninguna cuestión negativa. Ahora, si ese mismo animal está en el corral y lo que nos busca atropellar, yo ahí hablo de agresividad. Entonces, cuando evaluamos esta característica, diferenciar lo que es un animal nervioso de un animal agresivo. Los animales agresivos yo siempre trato de sacarlos del rodeo. Y después el otro punto de los criterios de selección que yo siempre tengo en cuenta, pero en este orden, por eso lo pongo en este lugar, es la calidad racial o la pureza racial. Sobre todo cuando uno está buscando un padre de plantel, o cuando está buscando una donante, esos animales que tengan mucha pureza racial, que sean bien clasudos, bien expresivos, que muchas veces lo evaluamos en esa expresión, en esa cabeza. Yo a una donante o a un padre ya le exijo también eso. No lo pongo como primer criterio, pero sí me parece que cuando uno entra en este segmento ya le tenemos que exigir todo lo que venimos hablando, y también exigirle estos animales que sean bien clasudos. Y pongo acá como criterio, que en realidad un concepto más que un criterio, el de la longevidad productiva, ¿no? Nosotros tenemos que lograr rodeos de vientres que sean longevos, que se preñen todos los años, esto que hablábamos hoy, que paran solos y desteten un ternero todos los años. Eso es la eficiencia productiva. Si nosotros seleccionamos a favor de todas estas características, de estos criterios que hablábamos, vamos a tener un rodeo longevo y una mayor eficiencia productiva y reproductiva. Esto nos va a permitir que tengamos una menor cantidad de animales que reponer, porque se van a romper menos, va a haber menos vacas vacías, y nos va a permitir tener un excedente mayor de animales a venta, nos va a permitir tener una mayor presión de selección, porque no es lo mismo en un rodeo de 1000 vientres tener que reponer 200, 300, 250 terneras que tener que reponer 400. Entonces nos vamos a poder quedar con las 200 mejores, y al poder tener una mayor presión de selección vamos a tener un mayor diferencial de selección y por lo tanto un mayor progreso genético. Por eso el concepto de la longevidad productiva, que es una consecuencia de haber seleccionado por todo lo que veníamos hablando, es la máxima expresión de la funcionalidad. Y a mí me pasa que por ahí, cuando tengo que empezar a trabajar en un rodeo nuevo, siempre pido ir a ver el rodeo de vacas cut, el rodeo de vaca adulta. Eso es una muestra clara
de cómo es ese rodeo, ver cómo llegaron las vacas adultas, qué proporción hay. Si uno entra a un rodeo que no conoce y la mitad de las vacas son jóvenes, es porque no son rodeos longevos. Y bueno, y ahí es donde hay que meter mucha mano en seleccionar por todos estos criterios para lograr tener un rodeo que sea eficiente desde lo productivo y de lo reproductivo y tener vacas bien longevas. Y hablo de vacas, pero también obviamente va de la mano la permanencia o la producción de toros. Esto fundamentalmente acá terminaríamos lo que son los criterios de selección, es decir, qué son las cosas que nosotros tenemos en cuenta al momento de seleccionar. Hablamos de la parte más teórica, que son los conceptos o los aspectos prácticos de la selección, y después una parte más de lo fenotípico, que como dijo Jorge, la idea es que en la nacional, todo esto que estamos viendo por ahí por fotos y demás, poder verlos con animales en los corrales. Yo tengo entendido que Pedrito va a dar la parte de herramientas de selección. A mí me parecía interesante, aunque sea nombrar estas herramientas de selección, porque si bien vimos a favor de qué características íbamos a seleccionar, también me parecía interesante, aunque sea nombrar cuáles son las herramientas de selección con las que contamos para seleccionar a favor de estas características. Entonces, como características, como herramientas de selección, tenemos la primera o la más básica, y sobre todo es la selección fenotípica, que es por aptitud funcional, que es todo lo que veníamos hablando, basada fundamentalmente en todos los conceptos de Jan Bosma, que realmente seleccionando a favor de todo esto que veníamos hablando, desde lo que uno ve desde lo fenotípico, puede inferir muchas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que ese fenotipo que uno ve es el resultado de la interacción del genotipo y el ambiente. Entonces, yo siempre me gusta seleccionar por lo fenotípico, pero después también utilizar las otras herramientas de selección, donde cuando llegamos más a la parte de planteles, de lo que es más cabaña, que uno pueda seleccionar por genealogía o por pedries, obviamente que eso requiere del conocimiento, pero permite seleccionar sobre familias, darle, sobre todo cuando uno conoce las madres, los abuelos, las líneas. Nosotros sabemos que hay determinadas líneas de padres que aportan determinadas características y hay otras líneas que aportan otras características. Entonces, aparte de lo fenotípico, también podemos seleccionar por genealogía y por pedrie y nos permiten tener un menor margen de error. Y al mismo tiempo, si uno lo mira con un aspecto más comercial, también el hecho de la parte de genealogía de pedries tiene un impacto al momento de que cuando uno tiene que salir a comercializar. La otra herramienta con la que contamos son las evaluaciones genéticas. Hoy nosotros tenemos DEPs genómicas, es decir, son DEPs que están enriquecidas con información genómica, predicen el verdadero mérito genético de un reproductor. Y ahí también, cuando hablamos de DEPs, bueno, Pedro seguramente va a ahondar en esto, pero los DEPs son productos de nuestra evaluación, que es el ERBRA, y siempre tenemos no existen los DEPs buenos o los DEPs malos, sino los DEPs, nosotros tenemos que seleccionar a favor de DEPs que sean los acordes a nuestro programa, teniendo en cuenta cuando definimos cuáles eran nuestros criterios y cuáles eran nuestros objetivos selectivos, buscar aquellos animales con DEPs, con una curva de DEPs que se encuadren en estos objetivos. No sé, el ejemplo más fácil es el de que si nosotros vamos a usar toros para vaquillones de 15 meses, buscar animales que hayan tenido bajo peso, que vengan de líneas de pedries o de padres de bajo peso, y obviamente que tengan DEPs de bajo peso. Y por ahí uno que va a utilizar un toro en vaca adulta y es un criador que no hace ciclo completo y lo que quiere es lograr terneros de buen peso al destete, capaz que ese DEPS de peso al nacer no es prioritario, pero sí el de destete. Entonces, el DEPS
tiene que estar siempre en balance, en el equilibrio de los números, y cuando uno evalúa los DEPs, tener también en cuenta la precisión o la exactitud, que en esto nos ayudó mucho la genómica porque aumenta la precisión o la exactitud o la accuracy, es decir, la posibilidad o la probabilidad de que ese dato se cumpla. Los animales que tienen más hijos evaluados, que están más probados, tienen mayor precisión. Entonces, muchas veces un depth muy bueno para una determinada característica, pero con muy baja precisión, también en el balance decís, por ahí voy a un depth que no es tan bueno, pero que sí tiene alta precisión, dependiendo de qué es lo que uno busca, también dónde va a utilizar esos toros, si uno está eligiendo un toro para una inseminación, cuando uno busca en lo poblacional, yo soy muy conservador en el hecho de qué usar y cómo usarlo, porque los impactos con lo poblacional son bien grandes. La otra herramienta con la que contamos es la evaluación de performance, la propia del animal. Si nosotros estamos seleccionando a favor de bajos pesos nacer, es decir, ver qué peso nacer tuvo el toro o la donante o la vaca que estamos evaluando, qué peso al destete, qué peso adulto, su circunferencia escrotal. Es una información objetiva de lo que es ese animal. También tenemos evaluaciones de progenie, que es para mí uno de los momentos más lindos de nuestra actividad, que es cuando uno va y ve las pariciones y recorre y puede evaluar el impacto de un toro en un rodeo. Y como decíamos al inicio, estamos trabajando en una raza compuesta donde existe la heterosis, existe el vigor híbrido, y muchas veces uno ve animales que son muy atractivos desde lo físico, pero muchas veces esos físicos o eso que uno ve desde lo fenotípico es producto de la heterosis, y cuando ve las crías ve que no son toros que sean prepotentes, que impriman tanto. Entonces a mí me gusta mucho poder evaluar en temprana edad los terneros y ver cómo produce un toro, y de acuerdo a esa producción ajustar su uso y también dimensionar la proporción de uso. Cuando uno tiene que usarlo masivamente, obviamente que siempre trata de usar toros que ya conoce su progenie, y cuando va a usar un toro nuevo, lo prueba en menor medida, ¿no? La otra información o la otra herramienta con la que contamos es la información de calidad de carcasa. Como decíamos, somos productores de carne, por lo tanto el área de ojo de bife, que es una medida que nos da, que se mide el área del músculo del longísimos dorsi entre la 12 y 13 costillas, nos da una idea acabada del grado de musculatura que tiene ese animal. Y acá volvemos un poco a lo que hablábamos, a lo que es crecimiento y tamaño corporal, es decir, buscar un área de ojo de bife acorde de un animal, pero no caer en un extremo ni exagerado, porque generalmente esas áreas de ojo de bife exageradas condicen de animales de mayor tamaño, ¿no? También podemos evaluar el espesor de la grasa dorsal y el espesor de la grasa de cadera, que son indicadores también de facilidad de engrasamiento. El marmoreo y el porcentaje de grasa intramuscular, que está directamente relacionado a esta facilidad de engrasamiento y muy relacionado a la calidad de carne. Uno cuando evalúa la calidad de carne, sobre todo desde el consumidor, uno lo que busca es que sea carne tierna, que sea de buena palatabilidad y buena jugosidad, y ahí el marmoreo, el porcentaje de grasa intramuscular dentro de las fibras, tiene una gran importancia. Y hoy, en lo que es calidad de carcasa, tenemos dos formas de evaluar la medición objetiva, que cuando uno trabaja con rodeos grandes, ya sea de vientres o de toros, se puede hacer la evaluación. Si está dentro de grupos contemporáneos, uno ve que son, no sé, 200 toros que se criaron todos bajo el mismo ambiente, de la misma forma, comieron lo mismo, tienen un rango chico de edad, y hay diferencias significativas en estas características de carcasa. Estas diferencias se deben a su potencial o a su pool genético. Entonces, cuando son grupos contemporáneos, yo le doy mucha importancia a esta información de calidad de carcasa. Cuando queremos comparar un animal que se recrió en el Chaco con uno que se recrió en Formosa y uno que se recrió en Venado Tuerto, ahí ya es distinto porque el ambiente influye. Y para eso
tenemos las DEPs de calidad de carcasa, que ya hoy contamos con DEP de calidad, donde en la evaluación de peso final, a los 18 meses, mandamos, además de los datos de peso y circunferencia escrotal en el caso de los machos, se hace la medición ecográfica y esta información se manda al programa, al HERBRA, y nos permite tener DEPs de calidad de carcasa. Así que también es una herramienta sumamente valiosa. Como les decía, contamos con varias herramientas, desde la selección fenotípica, la selección por genealogía o pédrigues, las evaluaciones genéticas, la evaluación de performance, la evaluación de la progenie y la información de calidad carcasa, son todas herramientas que nos permiten seleccionar o incorporar reproductores superiores que van a impactar positivamente en nuestros rodeos y disminuyen el margen de error de lo que uno solamente ve desde lo fenotípico, nos dan más previsibilidad. Y en esto también me parece muy importante de no caer en las antinomias, de que si, bueno, yo selecciono solo por números, el otro selecciona solo por fenotipos, el otro solo por información de carcasa. Me parece que al revés, son todas cosas que suman, nos dan previsibilidad, nos disminuyen el margen de error, y lo que tenemos que tener bien claro es hacia dónde vamos para poder seleccionar cuáles son estos animales que son superiores para nuestro programa. Y como esta es la última, para no aburrirlos, pero como estamos hablando de mucha información, puse esta última filmina porque me parece que está bueno el tenerlo claro, el que la información nos permitió una marcada evolución de la selección a través del tiempo, pasó de ser totalmente subjetiva a la incorporación de cada vez mayor cantidad de información, que es objetiva con todas estas herramientas que contamos, pero requiere de nosotros tener claros los objetivos selectivos de nuestro programa, el tiempo para su análisis y priorizar cuáles son los datos relevantes para nuestro programa, y tener la precaución de la sobredosis de información, porque siempre con Jorge charlamos mucho de esto, de que por ahí uno llega a un remate a las 12 del mediodía, el remate arranca a las 14 horas, nos dan un catálogo lleno de información, lleno de cosas, y si nosotros no tenemos claro los objetivos selectivos del programa, no analizamos, no priorizamos cuáles son los datos relevantes, terminamos más, es más lo que nos marea que lo que nos aporta. Entonces, tenemos que hacer un uso racional de la información. Y me parece que si uno, volvemos al inicio de la charla, tiene bien claro cuáles son los objetivos de nuestro programa selectivo y hacia dónde va nuestro programa, esta información son excelentes herramientas y no nos van a marear. Ahora, si no tenemos claro hacia dónde tanta información nos va a terminar mareando. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Diego, Sí. como comentario complementario de lo que vos decís, hay una discusión técnica en este momento bastante importante en distintas razas, o en casi todas las razas, acerca si conviene o no generar lo que llaman DEPs económicos, que no son otros que conjugar en un solo número la- el análisis a través de una ecuación de los distintos DEPs eh, que son importantes para ciertas características. Por ejemplo, un criador con mayor injerencia o con mayor valor relativo a las características justamente evaluadas de la reproducción, y aquel que es un engordador o alguien que hace un feedlot y demás, quién sabe, con otros aspectos más de carcasa y más de crecimiento. Entonces hay una discusión, ya hay algunas razas que tienen, y algunos programas genéticos de otros países que tienen DEPs económicos que lo que hacen es de alguna manera es simplificar la lectura de esa información que Diego decía, puede ser muy abundante, ¿eh? Porque usted tiene peso naceral, destete, peso al año, habilidad materna, leche, circunferencia esclerotal, peso final, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera, marmoreado.
y seguro que me olvidé algunos. Ya nombramos 11. Tamaño Y corporal, que ahora tenemos un depth de tamaño corporal. frame, es decir, por lo tanto, son muchos datos y es lo que dijo hoy o lo que hablamos de la eficiencia de selección. Quien sabe de los 11 hay 4 muy buenos para el que busca algo y para el que busca otros atributos hay 2 muy buenos. Entonces, el énfasis en cada uno tiene que ponerlo directamente el usuario y no tanto el jurado, que no sé si Diego lo comentaste, digamos, sobre si un jurado debe recibir la información de los DEPs o no, o considerarlo en su juzgamiento. Diego, te escucho tus reflexiones sobre el particular. Sí, yo creo que las juras son fenotípicas. Sí me parece importante los datos objetivos, es decir, peso, circunferencia, en el caso de las hembras, la edad de la preñez, etcétera, que son datos objetivos de ese animal, Y pero fenotípicos, fenotípicos claro. y objetivos del animal, y las juras son fenotípicas. Después, cuando uno tiene animales que son muy parecidos y quiere diferenciar o quiere priorizar a uno u otro por esos DEPs, yo lo dejaría en esa instancia, pero no arrancaría una jura mirando los DEPs, porque las juras son fenotípicas. Y a su vez, lo que uno marca en una jura es el biotipo del animal que a uno le gusta, y esos números, como decía Jorge, no existen los números ideales. Los números son, o esos DEPs, van a ser ideales de acuerdo a cada programa, y por eso, por ahí en la charla yo hablaba de generalidades y de cuestiones básicas. Después me gusta mucho el concepto este de las etapas. A mí me toca trabajar en varios programas, y me ha tocado trabajar en programas que ya estaban, que me sumé ya a un programa que ya estaba, y a programas que uno arranca. Y el hecho de decir, bueno, primero yo a este rodeo hacer ese análisis del biotipo que uno quiere, y diagnosticar qué es lo que cuál es la prioridad. Yo a este rodeo necesito, son vacas que me falta ancho, me falta el volumen, me falta ancho corporal y largo corporal. Tengo que seleccionar a favor de eso, y después vendrá si busco animales con más clase o menos clase, o obviamente que en el toro uno le exige todo, si va a inseminar le exige todo eso, pero en las vacas, uno tiene que agregar valor y trabajar con lo que tiene. Entonces, me parece que es importante ese diagnóstico de cuáles son los objetivos y hacia dónde va uno, y darle un orden prioritario. Pero completando lo que dice Diego, así como el jurado, el uso de los DEPs puede ser puntual, sí es una cosa que debe tener la tribuna, debe tener el criador, debe tener el que mira la jurada afuera, porque ese, si es un potencial comprador, ya está buscando lo que él quiere y entonces en el momento de la jura fenotípica, él va un paso adelante y los mira con los ojos de sus necesidades y entonces él sí puede trabajar con los devs en la jura, porque en el fondo no tiene la responsabilidad de ordenarlos como si tiene el jurado la obligación de ordenarlos. Él es un potencial cliente, entonces está buscando lo que necesita y entonces ver la información fenotípica a través de las medidas corporales y ver lo que es la genotípica a través de los DEPs, a él sí le es muy útil. No sé si tienen alguna pregunta. La idea que hablábamos con Jorge era todas estas cuestiones más desde lo fenotípico, verlas, ahora en la nacional. Vamos a buscar algún hueco y vamos, la idea era verlo en vivo con los animales, sobre todo para evaluar esto de qué mirar en lo que es desplazamiento, en lo que es corrección estructural. Yo tenía una, Buenas tardes. Yo tenía una pregunta, pero justo la contestaste que Jorge le había preguntado, que era a qué darle prioridad y cómo ordenarse. Porque uno dice, bueno, sí, arranco un plan de mejoramiento genético, pero ¿cómo te ordenás? Y claro, y bueno, justo ahí dijiste que, bueno, buscar primero el biotipo que uno quiere y después darle prioridad a ciertos caracteres que uno va queriendo. Exacto. Y después hay cosas,
yo le digo características negociables y otras que no son negociables. Entonces, sí, bueno, para mí un animal que sea magro, que sea poco engrasado, que muchas veces son animales, nosotros le decimos entubados, con poca profundidad corporal, yo no lo quiero ese vientre en el rodeo. Entonces, eso es innegociable. Ahora, si estamos armando un rodeo partiendo de una base muy baja y decir, bueno, tengo un animal que tiene las cuartillas un poco largas, y sí, lo dejo, pero no es igual de importante un animal entumbado magro que un animal de cuartillas largas, ¿no? Y en eso siempre priorizar la funcionalidad. Un animal con una mala conformación de prepucio se va a romper y no te va a durar en el rodeo y ese toro se va a ir. Y en cambio un animal que te digo tiene un poquito, no sé, desviada una mano, que obviamente que no es lo ideal, pero no se va a romper. Una vaca que tiene una cuartilla larga o esas características que no hacen, o que no tenga no sé, alguna característica que no sea tan linda de cabeza, no se va a romper porque no sea. Entonces, es decir, prioricemos las cosas que tienen un impacto económico y prevaleciendo siempre la funcionalidad. Ayer estábamos en la jura con Jorge en, en Paraguay y también salió ese tema. Decía, había un chico que estaba al lado nuestro, decía, aquel toro, no, entraron unos toros, no me gusta, es muy entubado, no tiene costilla, y el otro tiene un prepucio tremendo. Así, ¿qué priorizo? El entubado no es el ideal, el poco profundo, pero no se va a romper. El de prepucio malo se va a romper. Entonces, ir priorizando. Obviamente, cuando uno avanza en ese programa, le va exigiendo cada vez más y también la incorporación de genética termina siendo mucho más puntual, porque decís, bueno, yo voy a incorporar, no es que necesito comprar 40 toros, necesito comprar un toro padre que me va a hacer que yo lo necesito, que me va a aportar esto. O cuando ustedes van a ver que pasa mucho en las cabañas, que uno incorpora una donante de otro o de otra cabaña, porque está buscando una cosa mucho más puntual, una cosa distinta. Ahora, como generalidades para un rodeo, tenemos que ir a todo esto que veníamos hablando, ¿no? Sí, y una opinión, ¿no? Un pensamiento mío de que, primero que nada, la funcionalidad, porque puede tener muy buen respaldo genético, por así decirlo, pero si no es funcional, no te sirve de nada. Exacto. Y la adaptación al ambiente, ¿no? Porque si no está adaptado, un animal que está incómodo, si vale el término, no produce. Y ahí si no tenés dos terneros, no tenés que seleccionar. Si vos llegás al corral y en vez de haber, hay 100 vacas y hay 40 terneros, tu posibilidad de selección es mucho más chica que si hay 90 terneros, ¿no? Y yo insistía mucho con el tema de adaptación, porque hay cosas que no las vamos a cambiar. O sea, nosotros tenemos que lograr un biotipo animal que se adapte a la realidad de ese campo. O sea, si el agua es dura o la presencia de ectoparásitos, no la vamos a cambiar fácilmente. Entonces, no, eso es ir en contra de la corriente, ir en contra del ambiente. Es como decir, cuando uno va en contra del mercado, el ambiente manda, el mercado manda. Entonces, ir teniendo en cuenta estas cuestiones, eh, y el tema de la disciplina en las decisiones selectivas, porque son ciclos muy largos. Imagínense ustedes un año que buscan una cosa y al año siguiente buscan otra. Pasaron desde que nace el ternero que vos quisiste hacer, llamémosle, a que ese ternero se convierte en madre, pasan 3 años y si vamos zigzagueando, lo único que hacemos es perder tiempo y el tiempo es tan valioso como todo lo otro, ¿no? Un poco de la mano con eso, Diego, que por ahí es un tema que siempre se habla y que es la adaptación en algo objetivo como es en el destete. Clasificar una ternera o un ternero porque esté demostrando un largo de pelo superior a otro a esa edad, ¿ya es algo, tenemos que ser rigurosos o es algo que tenemos que esperar un poquito más? Ahí, en tema del ternero, viste que muchas veces un ternero no pelechó, y eso es una característica que también, no solo el largo del pelo, sino la facilidad del peleche o la no presencia. Hay como diferentes escalas, ¿no? Es decir, obviamente que el animal ideal, el adaptado, es aquel que tiene muy poco pelo, pelo fino.
Después está el animal que tiene más tarde el peleche, o el peleche tardío, y después el largo del pelo. Eso quiere decir, son todas cosas que uno va evaluando. Eh, yo también volvemos a lo mismo. Si tengo un rodeo en formación, obviamente que un animal, también ese animal tenemos que verlo como en qué condiciones llega a la selección. Si es un animal de pelo largo, que está aguachado, que no está bien, obviamente que está hablando de un tema de adaptación, pero ahí también la complejizo un poco, pero ahí también tiene mucho que ver la producción de leche de su madre. Entonces, yo ahí al destete, por ahí no soy tan estricto con esas características. Sí, el pelo medulado. Van a ver animales que tienen el pelo como ondulado, eso es el pelo modulado, medulado, tiene un médula. Ese pelo es bastante más, es recontra heredable, entonces yo esos animales de pelo medulado sí los saco, esos pelos enrulados así. Ahora, un animal con un poquito largo de pelo, por ahí prefiero dejarlo si lo necesito, insisto, y ahí va donde va la presión de selección. Si tengo que quedarme con muy pocos, mi reposición es muy chica, tal vez lo saco. Ahora, si necesito esos vientres, por ahí lo dejo y lo evalúo ya cuando tenga que tomar servicio a sus 18 meses, ¿no? Un poco Diego, también de la, perdón, disculpa, no, seguimos ahí. no, que un poco también de la mano va de la adaptación, va, sé que el sistema productivo de cada uno se puede adaptar también. Pero, por ejemplo, uno recién arrancando en un rodeo, a generar un rodeo, a empezar a mejorarlo, puede como obviar al principio, bueno, puedo seguir con un sistema de producción que ya venía y demás, ¿o no? Cuando hablas de sistema de producción, ¿a qué haces referencia particular? No, y dependiendo de la base forrajera que uno tiene, o a lo mejor, no sé, uno tiene, no sé, un rodeo general, pero no de una raza, y bueno, y quiere empezar a producir como más profesionalismo, vamos a decirle, y, y ese sistema productivo anterior, al anterior rodeo le servía, y se puede adaptar el primer rodeo o el nuevo rodeo, se puede adaptar a ese sistema productivo. Después sí, uno lo puede ir cambiando, modificando en base a lo que va a buscar. Por eso, yo ahí buscaría el biotipo de animal que se adapte a la mínima, a lo que existe. Si después, no sé, vamos a hablar de vacas, si bueno, estoy en un campo muy duro, de vacas muy livianas, eh, yo no puedo pasar a poner ahí o ir a vacas extremadamente grandes, muy pesadas. Es decir, bueno, selecciono, primero, por eso pasa mucho eso, es decir, lo primero es definir racialmente un rodeo, porque por ahí es un rodeo de todos colores, decir, bueno, pues lo voy a absorber a Brangus y empiezo a trabajar con esto y tiene que estar adaptado a ese ambiente. Después, si yo mejoro ese ambiente y puedo mejorar las recrías y demás, uno puede ir exigiéndole más, pero también va a ir de la mano de la evolución. Entonces, evoluciona ese sistema productivo y va a evolucionar también tu rodeo, eh, pero sin caer en los extremos de los tamaños. Yo soy bastante, insisto mucho con el tema del tamaño, porque acá, sobre todo, te agrego otra cosa, que son las inestabilidades de nuestro sistema. Vos podés tener un sistema muy bueno, pero nos toca producir en sistemas que son muy inestables. Nosotros, no sé, yo vivo en Corrientes, trabajo bastante en todo el norte, pero nosotros pasamos de 3 años que se prendía fuego, seca, etcétera, y ahora estamos casi inundados. Entonces, la inestabilidad del proceso, del sistema, hace que uno tenga que tener esas vacas de un tamaño moderado, porque si no tenemos que tener una vaca mega chica para la seca y una vaca pesada para cuando tenemos disponibilidad. Entonces, ir a esa vaca intermedia, que tenga un buen peso, te permite en estas inestabilidades que no son la excepción. En nuestros sistemas del norte son lo normal. Es más, muchas veces me pasa que charlamos con los encargados de los campos y demás, y ¿cuándo hay un año normal? Nosotros pasamos de la seca, inundado, esto, lo otro, y nunca tenemos años normales. La excepción son los años normales. Entonces, es importante definir ese biotipo que se adapte a esas situaciones tan cambiantes, ¿no? Y tenemos una tremenda raza que nos permite esto, ¿no? Sí, Diego, después también una Diego. pregunta.
en relación a lo que es la selección, y por ahí algo lo que, sumado a lo que decía Lucas, hablábamos de una selección al momento del destete, por ejemplo, pero a lo largo de la vida de ese animal, ¿cuáles serían las otras edades donde se va aplicando esa presión de selección y va siendo determinante si lo dejamos o lo sacamos de nuestro rodeo? Yo normalmente hago dos selecciones. La más importante es al destete. Ahí es donde me parece que uno tiene que, aparte hay un tema técnico y un tema económico. Es decir, bueno, ¿para qué voy a recriar un animal que después no va a llegar a toro o a vientre? Entonces, al destete, para mí hay que aplicar una fuerte presión de selección y dejar ahí los animales que realmente van a servir. Y después, porque uno selecciona ahí lo que se encuadra bien dentro del biotipo de animal que uno quiere hacer, pero después está la evolución de ese animal desde el destete, o que muchas veces uno selecciona al pie de la madre, pues ve los rodeos que están todavía al pie de la madre, y después va al destete. Entonces, la otra instancia es a los 18 meses en el post-destete, ya sea o seleccionar los toritos, donde ahí uno también, aparte de lo fenotípico, tiene los datos objetivos de peso, circunferencia escrotal, carcasa. Entonces, ese es el otro momento de seleccionar cuando está con 18 meses, 20 meses más o menos. Que en el caso de los toritos uno hace esas selecciones a esa edad, y en el caso de la hembra nosotros hacemos mucho servicio 18 meses. Cuando viene a tomar servicio con 18 meses se selecciona y dice, bueno, esta aparte de asignar servicio, estas vacas son las que no me sirven y salen del sistema. Eso como dos momentos en un rodeo estabilizado, decir, bueno, ya armamos el plantel, trabajo solo sobre la reposición y voy seleccionando al destete y al sobreaño. Y después, esos serían los dos momentos más importantes de selección. Y después está estos rodeos son dinámicos. Después está la selección por funcionalidad, es decir, la vaca que no crió, la vaca que tenía buena ubre cuando era joven, pero después se dilataron los tendones, el ligamento mamario y tiene una ubre desprendida. Entonces, el grueso lo hacemos en esos dos momentos que decíamos, pero después hay un pulido continuo de animales que se rompieron, que se lastimaron, que no criaron bien. Entonces, lo que pasa es que eso es mucho más artesanal y a cuentagotas. Y bueno, tengo en el rodeo, tengo 3 vacas que las tengo que sacar porque no están produciendo bien leche. Pero como puntos o momentos de clasificación es al destete y al sobreaño. Y después la pulida de ir depurando el plantel. Algo, por ejemplo, para decir ahí también como depuración, también el otro puede ser cuando elegimos si queremos implementar alguna tecnología reproductiva como vacas donantes, también clasificarlas a ellas respecto a su producción de su cría, ¿no es cierto, doctor? Sí, nosotros ahí seleccionamos ya en lo que es más cabaña, ¿no? Seleccionamos el ternero al pie. Nosotros hacemos inseminación a tiempo fijo. Cuando viene la vaca con cría, ese ternero que tiene un puerperio de 45 días para que comience su protocolo de IATF, ahí seleccionamos ese ternero y vamos identificando cuáles son las vacas que nos producen los terneros superiores. En ese momento no es que marcamos el tercio inferior de los terneros, pero sí identificamos cuáles son el tercio superior de los terneros, cuáles son los terneros más importantes. Y ahí como viene la vaca, yo lo que hago normalmente en el corral es, primero pasan todos los terneros, generalmente son hijos de inseminación, pues son la cabeza de parición, o hijos de vaquillonas de segundo servicio, de vaca de segundo servicio. Vemos la performance de la producción, es decir, bueno, usé este toro y cómo me produjo, y después viene la vaca y se le asigna servicio. Y ahí uno también va ajustando el servicio. Si a esta vaca le di el toro A y no me produjo bien, le cambio el toro. Si esta vaca produjo un ternero muy destacado, le repito el toro. Y al mismo tiempo también puede ir seleccionando si por fenotipo, por pedrigue, por familia, por datos, era una vaca muy importante y reafirma su condición porque nos dio un ternero muy destacado, es el momento de decir, che, esta vaca en vez de inseminarla, la pasamos a donante, ¿no? Excelente.
No sé si hay alguna otra pregunta. Y creo que todos tenemos miles de preguntas, pero Sí, yo tenía una pregunta, pero creo que ya lo contestaste, Diego. Es más que nada con respecto a lo que es unificar el criterio en el tamaño corporal de los animales acá en la zona. Sabemos que tenemos que no irnos para un extremo, pero muchas veces acá en la zona, en lo que es la parte del norte, más que nada en Chaco, por ahí hablando con algunos productores, lo que siempre te dicen es que le gusta ese animal, esa vaca grande, esa vaca de 500 kilos que dice no, porque mi abuelo ya tenía la vaca así, mi papá ya tenía la vaca así, yo vengo con el mismo, que por ahí cuesta mucho tratar de unificar y hacer entender, entre comillas, ¿no? Hacer entender de que muchas veces tenemos que buscar un equilibrio, de que no un animal así con unos requerimientos extremadamente altos y lo que son los años cambiantes en que venimos de, te diría, 4 años ya, y el impacto que tiene más que nada a la hora de que el animal pueda llegar a ese objetivo de lograr un ternero por vaca por año cada vez. En los campos hoy se ve, ya de por sí es muy complicado, más en esta zona, ya en los campos con toda esta variedad de clima es peor todavía y impacta mucho en la zafra de ternero que nosotros venimos teniendo acá. Pero bueno, es más que nada cómo sería tu criterio o cómo sería, digamos, tu experiencia con respecto a tratar esos tipos de productores, esos tipos de establecimientos. Sí, yo hay varias cosas. Cuando uno habla de una vaca moderada, hay una vaca de ahí de 450, 470, por ahí una vaca de 500 kilos, si está bien conformada, no es pesada, por supuesto, pero no es exagerada. Después yo ahí diferencio mucho los campos, ¿no? No es lo mismo hablar de un campo de acá de Chavarría o de acá contra el Estero, de esos campos más del oeste. A mí me toca, yo trabajo bastante ahí en el Chaco, en Salta, Santiago del Estero, que son otros campos, los campos, yo le digo los campos de Gatton Panic, tenés otra oferta forrajera. Entonces generalmente ahí tenés una vaca un poco más pesada y que el campo te lo permite. Entonces a mí eso, una vaca de 470 en esos campos me parece que está perfecto. Y en cuanto a los extremos, ahí hay un punto también importante como para cuando uno habla de que no, porque mi abuelo tenía esa vaca de 600 kilos, también está la carga que uno tiene en esos campos, porque decir, bueno, ¿qué es preferible tener dos vacas de estas gigantes que me va a dar con suerte dos terneros? ¿O puedo bajar un poquito el tamaño corporal y puedo aumentar la carga y me va a dar más kilos porque tengo más terneros, ¿no? Tengo más vaca y más ternero. Entonces, cuando hablamos de tamaño corporal y que hablamos de adaptación y demás, también está el tema de evaluar la carga que uno tiene en equivalente vacas en ese rodeo, ¿no? Entonces, por ahí vos tenés vacas enormes, pero tenés pocas. Entonces, ahí es donde uno tiene que buscar el equilibrio y decir, bueno, entre un tamaño corporal acorde y, y la carga de animal que uno tiene. Eh, y yo insisto, el otro día me tocó recibir unos brasileros eh, que cuando uno habla de moderado, tuvimos una linda charla, cuando uno habla de moderado no está hablando de una vaca chica ni una vaca liviana, ¿no? Estamos hablando de una vaca como la que estamos diciendo, 450, 470. Nosotros hoy creo que la raza ha evolucionado tan bien que nos permite tener una vaca que si bien por ahí es petiza, es de altura, pero son vacas pesadas y la vaca come por lo que pesa y me parece que nosotros hoy tenemos una vaca bien adecuada a esto que estamos hablando, ¿no? Fíjense que hoy tenemos una posibilidad de mayor exportación y con las vacas que venimos trabajando no tenemos que cambiar nada. Y los brasileros, estos que recibí, les llamó la atención eso. Ellos tenían por ahí el prejuicio, que nos escuchan hablar mucho de la vaca moderada, y se encontraron con unos vacones que lo que no son altas, no son entubadas, no son patonas, pero es una vaca petiza, ancha, con un buen peso. Creo que ese es el biotipo, por lo menos el que a mí me gusta hacer. Y un Y poco esa también lo que... Y esa misma vaca en las exposiciones son las vacas que uno ve de 600 y pico kilos, que bueno, es lógico una vaca que comió distinto y demás, pero pudo perfectamente tener ese quilaje, 500 y pico. Eh, yo creo que las vacas esas que uno ve pesadas en las exposiciones, también el extremo no, hay que castigarlo también, ¿no?
que muchas veces el jurado lo hace, es decir, cuando dicen, che, esta vaca de 600, arriba de 650 kilos se me va de tipo, y es lógico, y está... Sí, como decía vos al principio de la charla, era que también un poco el mercado lo exige, esa vaca moderada. Exacto. Creo que para la nacional vamos a tener muchas preguntas en temas de juzgamiento, que es otro tema que nos apasiona a todos, así que nos vamos a ir anotando todas esas preguntas. Sí, yo no sé si después, Jorge, va a haber algo específico de Jura, podemos charlar también. Sí, Mauricio Gropo habla justamente del funcionamiento de las exposiciones y los criterios y la información, todo lo vinculado con el mundo de la jura. Veremos cómo lo encara, digamos, pero sí, las exposiciones y todo lo que desde el momento de seleccionar a los animales hasta llegar a una exposición, los trámites, los pasos, todo el proceso que sigue un animal de registración, de controles genealógicos, de controles sanitarios, es decir, conocer todo ese proceso y después cuando llega adentro lo que es la admisión, lo que son todas las cosas que se hacen antes de llegar a la pista y después el manejo de la pista y con los resultados. Así que sí, en principio está programado que sí sea. Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes. Dos preguntas que me surgieron de escucharte. Por ahí no tan técnica como los chicos que están en pleno estudio, sino más del día a día. Asesorás mucho campo en el norte y la verdad que la adaptabilidad del Brangus ya está súper establecida y comprobada. Cada vez se viene más al sur, inclusive ahora que estamos yendo a Buenos Aires con la primera Expo. Digo, si tenés que o ves un toro muy bueno en una Expo como en Junín y levantás la mano para comprarlo, ¿lo llevás a un asesorado del norte o tratás de ubicarlo en algún campo parecido de la zona en cuanto a clima y demás? Sí, ahí, cuando también, está bueno el tema que tocaste, porque hay un tema, uno está hablando de un biotipo ideal, que es el que uno quiere, y después están las herramientas, porque por ahí uno, no sé, para un ejemplo fácil, uno tiene un rodeo que se está britanizando, que está llevándose muy al británico, y vos usás un animal muy aseguzado, que capaz que no es el objetivo tuyo que todas las vacas sean muy aseguzadas, pero es una buena herramienta. Cito este ejemplo como podemos decir del tamaño, es decir, por ahí, si uno se está achicando demasiado y quiere meter un poquito más de potencia, de más explosivos, animales más explosivos, busca un animal de un poquito más de tamaño y viceversa. Entonces, uno en una jura o cuando selecciona siempre hablamos de cuál es el biotipo ideal. Y después están las herramientas que uno utiliza para hacer ese biotipo. Y ahí es donde entran animales que por ahí no están encuadrados perfectamente en el biotipo que uno quiere, pero sí una buena herramienta para, no sé si la palabra es corregir, pero una buena herramienta para lograr el objetivo. Eso en cuanto al biotipo. Y en cuanto a la compra o no, para mí el determinante ahí, primero, lo decían los viejos de antes ya, de norte a sur puede ir para todos lados. O sea, cuando vos vas de campos más pobres a campos mejores, explotan los animales. Ahora, cuando el movimiento es a la inversa, yo ahí tengo un poquito más de precaución y sobre todo ahí lo determinante en la decisión es la presencia o no de garrapatas o si fue premunizado, ¿no? Porque hoy hablábamos, yo no dije garrapata, pero los ectoparásitos es un tema acá en el norte, entonces si el animal no fue premunizado y no fue criado en zona de garrapata, me parece que no, yo no sugeriría traerlo. Ahora, si fue bien premunizado o viene de una zona de garrapata, no habría ningún problema. Pero como líneas generales, cuando van de campos buenos, cuando van de campos inferiores a mejores, explotan. Y cuando van de campos superiores a campos inferiores, tenés un periodo de adaptación que por ahí también, si uno va a comprar una vaca donante o un toro, puede correr ese riesgo. Pero si uno dice, che, tengo que comprar 600 vaquillonas de zona limpia, que nacida en Venado, en provincia de Buenos Aires, y las tengo que traer a Formosa y no puedo cuidar 600 vaquillonas. En cambio, por ahí una donante me animo.
Está clarísimo, gracias Diego. Y lo otro es, y ya con esto me quedo, ¿cuánta importancia le das a la hora de levantar la mano para comprar un toro de si es definitivo o avanzado? O sea, entras, mirás un toro, te encantó, es avanzado, ¿lo esperás por un definitivo o entre esos dos no le das tanto peso? No, yo mientras conozco el Peri, si me parece que me cierra, no le doy tanta importancia. Más si viene también pues, hay otro tema. Hay rodeos que conoce y saben lo que producen, y por ahí tener un avanzado, un rodeo que no sé, por alguna situación he avanzado, y un buen rodeo, ¿no? Versus un definitivo, un rodeo que no conozco, me quedo con el avanzado. No, me parece que no. Sí, le doy importancia a las generaciones, a los PER y demás, pero no sé, tengo que lavar una donante que siga avanzado definitiva en ese segmento, ¿no? Distinto si me decís, no, hay una preparatoria, una controlada versus una avanzada o una definitiva. Ahí sí. Gracias Diego. Bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo, tus conocimientos, por transmitir lo que te gusta y lo que haces también. Así que seguimos en contacto, viene la parte práctica, pero por lo que fue el día de hoy, que se fueron 2 horas y piquito, más que gracias de mi parte y bueno, y seguramente los chicos también lo habrán valorado. De mi parte también agradecerles a ustedes el tiempo, espero no haberlos aburrido, y a vos, Jorge, en particular, por tenerme en cuenta para estas charlas, y obviamente que nos vemos seguido, estamos a disposición para cualquier consulta o duda, y ojalá podamos vernos en la Nacional y poder charlar un ratito ahí también. Y no dejen no se olviden nunca que lo importante es el golpe de vista, recuérdenlo. Yo no quise hablar mucho de jura, pero tal cual lo que dice Jorge, ¿no? Y cuando vos jurás, cuando entrás, donde entrás a dudar mucho y mirás más lo mismo, te terminás confundiendo. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo, por habernos transmitido todo lo que sabes y por haber evacuado todas las dudas que teníamos con respecto a este tema. Así que muchas gracias. Muy claro todo. Buenísimo, gracias a ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Muy buenas Gracias, noches, gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias, Gracias, Jorge. Diego, muy bueno todo. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.